El laberinto tóxico y el legado ancestral. En el corazón de México, donde las montañas susurran secretos ancestrales y el sol pinta los valles con tonos ocre y esmeralda, existía un pequeño pueblo otomí llamado Casablanca. Allí, entre las casas de adobe y campos de maíz, vivía una niña llamada Citlali, cuyo nombre significaba estrella en náhuatl. Citlali amaba escuchar las historias de su abuela, relatos llenos de dioses antiguos, espíritus de la naturaleza y la sabiduría de sus antepasados. Un día Citlali comenzó a asistir a la escuela. Al principio estaba emocionada por aprender cosas nuevas, pero pronto se dio cuenta de que las historias que le contaban en la escuela eran muy diferentes a las de su abuela. Los libros hablaban de héroes nacionales y de ciencia y progreso, de un mundo moderno que parecía lejano a su Casa Blanca. Citlali no sabía que estaba a punto de enfrentarse a una batalla silenciosa, una conquista tóxica, como la llamaban los ancianos. Esta conquista no era con espadas y armaduras, sino con ideas y valores. Era la imposición sutil de una forma de ver el mundo sobre otra, un proceso que había comenzado siglos atrás con la llegada de los españoles. La escuela se convirtió en un campo de batalla donde dos mundos chocaban: los materiales didácticos, diseñados por personas que no entendían la vida en Casablanca, parecían negar la validez de las ciencias y conocimientos de Citlali y su comunidad. La niña sentía que su identidad estaba siendo borrada, reemplazada por una versión civilizada que no se parecía en nada a ella. Citlali comenzó a notar cómo funcionaban las estructuras del poder en su aula. Los maestros, aunque algunos eran indígenas como ella, parecían valorar más a los estudiantes que adaptaban al sistema, que hablaban bien español y que entendían los conceptos occidentales. Los niños que, como ella, provenían de hogares donde se hablaba otomí y se mantenían las tradiciones ancestrales, se sentían marginados, como si fueran ciudadanos de segunda clase. La niña se dio cuenta de que la escuela no era un espacio neutral, sino un reflejo de las desigualdades sociales que existían en México. La educación, en lugar de ser una herramienta para superar la pobreza y discriminación, parecía reproducir las mismas que mantenían a su comunidad oprimida. Citlali comprendió que la escuela era un agente de reproducción social. En lugar de promover la movilidad ascendente, perpetuaban las mismas condiciones que mantenían a los indígenas en la pobreza y la marginación. Los libros de texto, los programas de estudio y las prácticas pedagógicas estaban diseñados para formar ciudadanos que encajaran en un sistema que no valoraba su cultura ni sus conocimientos. La niña observó cómo sus compañeros, desanimados por un sistema que no los comprendía, abandonaban la escuela para trabajar en los campos o emigrar a las ciudades en busca de una vida mejor. Citlali sintió la responsabilidad de romper este ciclo, de encontrar una manera de honrar su legado ancestral y, al mismo tiempo, prosperar en el mundo moderno. Citlali aprendió sobre el hábitus, esas creencias, valores y prácticas que se transmiten de generación en generación y que moldean nuestra forma de ver el mundo. Citlali se dio cuenta de que su hábitus, el de una niña indígena criada en Casablanca, era muy diferente al de los maestros y los autores de los libros de texto, quienes provenían de entornos urbanos y mestizos. La niña comprendió que el hábitus podía ser una prisión, limitando sus probabilidades y metiéndola atrapada en un ciclo de pobreza y discriminación, pero también podría ser un puente conectándola con su herencia ancestral y dándole la fuerza para desafiar las estructuras de poder que la oprimían. Citlali fue testigo de la violencia simbólica que se ejercía en su escuela, esa forma sutil de dominación que se basa en la imposición de una cultura sobre otra. Los maestros, sin darse cuenta, desvalorizaban las tradiciones indígenas, ridiculizaban las creencias ancestrales y promovían un modelo de éxito basado en valores occidentales. La niña sintió que su identidad estaba siendo atacada.
que su forma de ser y de pensar no era válida ni respetada, pero en lugar de rendirse, Citlali decidió luchar. Comenzó a cuestionar las ideas que le presentaban en la escuela, a defender sus creencias y exigir que se valorara su cultura. Citlali se dio cuenta de que en su comunidad coexistían diferentes sistemas de creencias. Por un lado estaba la religión católica, impuesta por los colonizadores, que había transformado las antiguas deidades en santos y vírgenes. Por otro lado, estaban las creencias ancestrales, transmitidas oralmente por los ancianos, que honraban a la naturaleza y a los espíritus de los antepasados. Y por último, estaba el sistema de creencias racionalista, promovido por la escuela, que valoraba la ciencia, la tecnología y el progreso. La niña entendió que estos sistemas de creencias no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Comenzó a buscar puntos en común entre las historias de su abuela, las enseñanzas de la iglesia y los conocimientos de la escuela. Citlali se dio cuenta de que el multiculturalismo promovido por el gobierno era superficial, un intento de integrar a los indígenas al sistema dominante sin respetar su autonomía ni su cultura. La niña quería algo más que tolerancia, quería un reconocimiento genuino de su identidad, un diálogo intercultural que permitiera construir un futuro más justo y equitativo. Citlali comenzó a participar en actividades comunitarias, a organizar talleres de lengua tomí, a promover el arte y la música de su pueblo. Quería que los niños de Casablanca se sintieran orgullosos de su herencia y que tuvieran las herramientas para prosperar en el mundo moderno sin tener que renunciar a su identidad. Con el tiempo, Citlali se convirtió en una líder en su comunidad. Fundó una escuela bilingüe donde se enseñaba otomí y español, donde valoraban los conocimientos ancestrales como la ciencia moderna. La niña se convirtió en maestra, en defensora de los derechos indígenas y un ejemplo para las nuevas generaciones. Citlali demostró que era posible romper el ciclo de la reproducción social, que era posible desafiar las estructuras de poder y que era posible construir un futuro donde los pueblos indígenas de México pudieran vivir con dignidad, prosperidad y respeto. Su legado perduró, inspirando a otros a seguir sus pasos, a luchar por un mundo más justo y equitativo.